La regla del pomodoro. Diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaurte. Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de la regla del pomodoro. Como verán por mi aspecto, hace mucho frío en la ciudad de Quito, así que uno tiene que enchomparse aún dentro de casa. Ha sido un invierno realmente largo, un invierno duro, y muchos atribuyen justamente al tema del que vamos a hablar esta noche, que es el cambio climático. La próxima semana se realizará en la ciudad del Puyo la primera cumbre de periodismo, Amazonía y cambio climático. La idea es reunir en un espacio común a lo que es la comunidad científica, los activistas y ambientalistas que trabajan en los temas en la defensa del medio ambiente, periodistas obviamente, académicos, las comunidades, miembros de las comunidades amazónicas, y que podamos tener un espacio de intercambio de conocimientos, de preguntas, de inquietudes, de contar qué es lo que se está haciendo, tanto desde la perspectiva científica, del activismo ambientalista y desde el periodismo, para contar de mejor forma, de tratar, entender el fenómeno del cambio climático, este fenómeno que afecta a todo nuestro planeta y que hay estimaciones de estudios realizados por diversos organismos internacionales. Este año, por ejemplo, Naciones Unidas presentó un mapa en el cual se exponía con claridad cuáles eran las zonas del planeta con más riesgo, en donde el impacto del cambio climático iba a ser mayor. Y lamentablemente la cuenca amazónica es una de las zonas donde más se viviría el impacto del cambio climático. Y para conversar justamente de todos estos temas y básicamente del papel del periodismo en cómo contar este fenómeno global, este fenómeno planetario, ¿no es cierto? Tenemos a dos invitados realmente que son personas idóneas para conversar acerca de estos temas. Quiero recibir en primer lugar a Gabriela Ruiz, periodista freelance, experta en la cobertura de la Amazonía. Es ella investigadora en prensa, pero además en prensa, perdón, migración y derechos humanos, cronista, pero también es una poeta muy reconocida, conocida en el mundo poético como Madame Ho. Ha obtenido varios premios de periodismo, el primer lugar en el Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo, segundo en poesía, el segundo lugar en el Concurso Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño, primer lugar en crónica del cincuentenario, organizado por la UABC, con relato de una foránea en México. Ha escrito varios libros: Maranjó, Escrituras de viaje, Ataúd en llamas, Testimonio de escritores en el Guayaquil de la pandemia y Caminar como mujeres amazónicas. Bienvenida, Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias y muchos saludos a quienes se conectan a nuestra conversación. Es el tema probablemente más relevante, el que concierne a la persistencia de la humanidad, ¿no? En relación a cómo los factores climáticos y también estructurales de la economía nos van a permitir la supervivencia. Gracias, César. A ti, Gabriela. Y recibimos también a Alexis Serrano Carmona, editor general de Ecuador Chequea. Él se define como un periodista que escribe. Es licenciado en periodismo por la Universidad San Francisco de Quito y egresado de la maestría en literatura y escritura creativa de la Universidad Andina Simón Bolívar. Trabajó 14 años en Diario La Hora, donde fue pasante, reportero, editor de 2 secciones, jefe de información y editor general.
Fue colaborador y miembro del consejo editorial de la revista Soho Ecuador, y sus textos se han publicado también en revistas como Gato Pardo, Mundo Diners, La Barra Espaciadora y Mongabay. Ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo y un tercer lugar en el Premio Nacional Jorge Mantillo Ortega, cuando lo entregaba el diario El Comercio. En diciembre del 2020 publicó su primer libro, Horror en el Sexto C y otras crónicas. Bienvenido, Alexis, gracias por acompañarnos esta noche. César, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí y compartir con Gabriela también esta conversación. Y bueno, como sabemos, Alexis es alguien de la casa. De hecho me ha reemplazado algunas veces en este espacio, así que bien, ahora te tengo que entrevistar a Alexis, estar en este lado. Aquí estamos. Bien, vamos a dar algo de información sobre la cumbre. Ya hablamos, ya presenté algunos indicios, ¿no es cierto?, de lo que va a ser este encuentro que se realizará en la ciudad del Puyo, en la Amazonía ecuatoriana, provincia de Pastaza, entre el 9 y el 11 de junio, es decir, la próxima semana. El evento, esta cumbre, incluye mesas de debate, talleres, y es abierta al público. Lo único que hay que hacer es acceder a la página de la cumbre, que está en www.fundamedios.org. Hay un link que te lleva directo a la web de la cumbre. Ahí te inscribes y puedes perfectamente ya asistir. La idea es... para el desarrollo del TEPCAM, además, vale la pena mencionar, este es un detalle importante, se otorgaron 60 becas para periodistas de todo el país, especialmente para los periodistas amazónicos. Ellos estarán cubiertos todos los gastos de movilización, hospedaje, alimentación, y además participarán el sábado 11 en un TEPCAM, donde recibirán herramientas tecnológicas para desarrollar de mejor forma su trabajo. Además, tendremos la presencia de 10 periodistas de la Amazonía peruana. En este esfuerzo común hemos estado involucrados la Universidad Estatal Amazónica, la FENAPE, Fundamedios, y hemos tenido el apoyo fundamental, importantísimo, de la Delegación de la Unión Europea en el Ecuador y de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador. Asimismo, menciono también a la Oficina Regional de la UNESCO. Como mencionaba al inicio, la idea es tener este espacio de encuentro común. Participan periodistas, van a llegar, hemos traído periodistas de Perú, estará Antonio Paz de Mongabay, Milagros Salazar de Convoca, Mónica Valdés de AMARC ALC, Maritza Félix de Conecta Arizona, Yesel Tobías de La Voz de América, Cristian Asensio de Conectas, Susana Morán de Plan B, Isabela Ponce GK, Diego Casar de La Barra, estarán nuestro amigo Alexis Serrano, estará también Gabriela, ¿no es cierto? Y hemos tenido el apoyo de varios medios internacionales. Estará Radio Francia Internacional y los medios públicos de Francia, de la Voice of America, de la Voz de América, Mongabay, y de los medios locales como Ecuador Chequea, La Barra Espaciadora, Plan B, GK, la Red de Radios Universitarias del Ecuador, INTI TV. Realmente ha sido un gran espacio justamente de lo que queríamos, que era que se junten muchas voluntades alrededor de esta cumbre. Y desde la perspectiva científica y ambientalistas, no quiero dejar de mencionar a Fundación Pachamama, la WWF Ecuador, Ecociencia, Mujeres por el Agua y The Nature Conservancy. Perdón por haberme extendido, disculpen a nuestros invitados, pero ahora sí, ya dejo toda la mesa servida. Y lo que quisiera, Gabriela y Alexis, es que reflexionemos en este primer momento, sobre cómo ha venido tratando el periodismo, y específicamente el periodismo ecuatoriano, los temas ambientales. ¿Cómo podríamos caracterizar? Hemos visto trabajos muy interesantes, muy importantes en Crónica
y en investigaciones, ¿no es cierto?, sobre industrias extractivas, por ejemplo, trabajos muy interesantes en los últimos años, especialmente en los medios digitales. Pero, en definitiva, parece ser que no hay una conciencia muy clara en general, ¿no es cierto?, del impacto que va a tener o que está teniendo ya el cambio climático en nuestra población, en nuestras poblaciones y especialmente en Amazonía ecuatoriana. Aunque también vale la pena mencionar que justamente en el mapa que mencionábamos de Naciones Unidas, las zonas costeras ecuatorianas son también muy afectadas por el fenómeno de cambio climático. Bien, vamos entonces, abramos la conversación. Gabriela, te doy la palabra en primer lugar y luego vamos con Alexis. Bueno, muchas gracias nuevamente. Para aportar elementos a la discusión y abordaje del tema, vamos a contextualizar el ambiente, esta fauna, digamos, el ecosistema de los medios que están dedicados también al periodismo de investigación y el de medio ambiente. Hay que decirlo que es permanente también en la reportería del diarismo, está ahí la información, los temas de algunos personajes. Sin embargo, quien se ha encargado también de abordar con mayor profundidad es todo el periodismo independiente. Ahí vemos un gran esfuerzo, sobre todo para darle más apertura a un género periodístico como la crónica. Y ahí Alexis, yo, otros compañeros que hemos estado desarrollando el género, vemos que tenemos varios compañeros que están haciendo de la crónica una herramienta que permite acercar y hacer más comprensible temas tan complejos como las afectaciones de derrames, la contaminación de ríos, también la falta de consulta a los pueblos y comunidades sobre qué se puede o no hacer en sus territorios comunitarios, colectivos, ancestrales. Ese es un primer aporte, o sea, el papel del periodismo independiente, el abordaje desde géneros como la crónica, el testimonial, el perfil. Y otro elemento al que podría aportarle es que el trabajo de reportería sobre estos temas demanda por parte de los medios y de los profesionales de la comunicación experticia, formación. Un periodista que reporta estos temas requiere una gran inversión tanto en su formación en temas que son especializados, en el manejo de las fuentes, una capacidad también para persistir en hacer las consultas a las organizaciones gubernamentales y también entablar este diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Y allí tienes pues algunos elementos que pueden perfilar que el costo y los riesgos de hacer periodismo sobre medio ambiente implican también muchos riesgos para los compañeros que están trabajando en territorio o que a través de la evidencia de estos trabajos pueden llegar a tocar fibras de algunas instancias del poder que se pueden sentir amenazadas por el trabajo de los reporteros en estas áreas también del periodismo. Correcto. Gracias, Gabriela. Y Alexis, retomo esta parte que mencionaba Gabriela, que me parece sumamente interesante, que es esa especialización que requiere también el tratamiento de estos temas, que tienen un alto componente científico, ¿no es cierto? ¿Cómo abordar ese grado de especialización que se necesita? ¿Encuentras tú que ha habido justamente esto que hablábamos al inicio, este diálogo entre comunidad científica, entre los activistas ambientalistas, las ONGs que están todo el tiempo trabajando en estos temas y el periodismo, o hace falta fortalecer esos vínculos? Sin duda hace falta fortalecerlos, pero creo que sí han crecido en los últimos años, porque ha crecido el interés del periodismo en contar la Amazonía. Me parece que durante muchos años la Amazonía fue muy olvidada, no solamente por el periodismo, sino por la sociedad, el Estado en general. Hace menos de un año estaba yo trabajando una crónica acerca de la industria de la palmicultura
y tenía que ver con la Amazonía, en provincias como Orellana y Sucumbíos, precisamente, y el Estado totalmente ausente en cuanto al control. O sea, no se podía establecer los daños ambientales que podría producir la palmicultura en estas zonas y en otras, como en la costa también, porque no hay un control estatal. O sea, se pasan la pelotita entre ministerios del ambiente, de agricultura, y las prefecturas, es decir, no se podía establecer. Decían, no, nosotros les creemos simplemente a las palmicultoras que nos entregan un plan de trabajo y de buena fe les creemos. En otra provincia, en Orellana, a mí me respondieron, mire, en realidad nosotros tenemos la competencia para el control desde hace varios años, pero no nos han dado presupuesto. Así que aquí en esta provincia nadie controla, es decir, no podían ofrecerme si es que hay denuncias, si es que ha habido infracciones o si es que ha habido multas, etcétera, etcétera. Este trabajo lo publicamos precisamente en Mongabay, una de las revistas que van a estar presentes en la cumbre. Entonces, es muy importante en este tipo de temas, como en muchos otros, el rol del periodismo en el sentido de contarle el mundo al mundo, ¿no? Y esta parte del mundo que es tan importante como lo es la Amazonía, merece totalmente toda la atención y vale totalmente la pena meterse de lleno a tratar de contar esto. Y creo que en los últimos años ha crecido mucho el interés, porque incluso hay instituciones internacionales que están financiando el periodismo de calidad para estas zonas y otras zonas, y con enfoque en ambiente y en cambio climático. Es un tema que está creciendo muchísimo y que preveo que crecerá mucho más porque hay mucho interés. Así que creo que es un momento preciso para hablar del tema. Uh-huh. Gracias, Alexis. Y Gabriela, justo cuando se habla de la Amazonía, el imaginario es inmediatamente petróleo, industrias extractivas, pero hay muchos otros detalles que en la economía que se mueve en Amazonía ecuatoriana y en toda la cuenca amazónica, que pasa por ejemplo, la tala ilegal de bosques, ¿no es cierto? Todos los circuitos, obviamente, de narcotráfico, lo que mencionaba Alexis hace un momento, estos cultivos de palma, estos monocultivos que se dan. ¿Cómo registrar eso y vincularlos al cambio climático? Porque parece que cuando, por ejemplo, hablamos de industrias extractivas, de la industria petrolera ecuatoriana, por ejemplo, el cambio climático está absolutamente ausente y es una discusión que se centra, por lo menos en los poderes públicos, solamente en el tema económico, ¿no es cierto? ¿Qué beneficios va a traer al país o supuestos beneficios que va a traer al país esta extracción del petróleo? Pero no se toma en cuenta estos otros factores ¿cómo hacer para que el periodismo pueda ir abordando, se pueda ir creando conciencia acerca del impacto que tienen estas industrias? Volvemos a una de las principales tareas del periodismo, que es la de cuestionar, hacer preguntas. Y es muy importante decir que le cuesta mucho a los medios y a algunos compañeros establecer un enfoque de derechos humanos, un enfoque de derechos para el abordaje adecuado de estos temas, que hay que combatir muchísimos paradigmas, cuestiones culturales, incluso para hacer las propuestas, ¿no? De reporterías. Y ahí tenemos un primer reto del periodismo, porque en ese sentido nuestra situación como críticos a los discursos que se imponen desde instancias oficiales o desde intereses y poderes grandes como son de las empresas petroleras, a nosotros nos demanda un gran reto y esfuerzo. Por eso también, ya lo mencionaba Alexis, los proyectos periodísticos de largo aliento, de largo alcance y de impacto ya no se pueden hacer en solitario, requieren la conjunción de diversos profesionales, tienen que ser interdisciplinarios para lograr la comprensión y también traducir de alguna manera temas tan complejos a lenguajes claros y sencillos. En ese sentido, también el reto está en quién nos ayuda y de qué forma a sostener los proyectos de investigación periodísticos. Ahí los medios de comunicación también independientes deben prepararse y presentar proyectos a fondos internacionales. Eso también es parte de generar este periodismo
especializado en la cobertura del medio ambiente. Tenemos esos otros elementos y que a largo plazo lo que nos van demostrando es que los imaginarios, las representaciones que se hacen sobre la Amazonía han sido vinculados sobre todo a una especie de territorios deshabitados, en donde se pueden sencillamente entregar las tierras sin el consentimiento, sin la participación de actores sociales importantísimos. También eso no significa que los pueblos que allí habitan, el componente cultural de los pueblos originarios haya sido totalmente descuidado. Priman los discursos securitistas del narcotráfico, de las organizaciones criminales, de una continua guerra que se encuentra más bien movida por estos intereses de capital, pero cuando nosotros estamos en territorio, lo que podemos reportar es que en verdad existe una guerra, pero eso es en contra de las personas que se oponen a la implementación de estos grandes proyectos y a quienes se les acusa, se les criminaliza con diferentes tipos de delitos, se les acusa de impedir el desarrollo del país. Ahí tengo un ejemplo muy notorio, que es el de la comunidad quichua El Edén. Ahí, después de 40 años de explotación amazónica, no hay agua potable, no hay una escuela en donde puedan aspirar los niños que están creciendo en esta comunidad quichua a algo más, a establecer estudios universitarios. Ahí el futuro estremecedor que les espera es cavar fosas para las petroleras. Entonces, cuando les preguntas a estas comunidades en qué consiste la promesa del desarrollo, qué significa ser amazónico, pues lo que nos dan testimonio son de historias muy tristes, ¿no? De descuido, del desborde, de la marginalidad. Entonces, por eso también es tan importante, y hago énfasis en que nos comprometamos a hacer un periodismo con enfoque de derechos. Gracias, Gabriela. Y sí, es sumamente importante porque a veces, como bien señalas, la Amazonía se considera como una terra incógnita que tiene que ser colonizada, ¿no es cierto? O también a un escenario ideal de naturaleza, pero no se habla de las poblaciones que viven ahí. Y eso te planteo, Alexis, cómo involucrar a las poblaciones, cómo conectar con esas poblaciones amazónicas que además son diversas, muy diversas culturalmente. Y te dejo plantear otra cuestión, que es esto de los proyectos transnacionales. Al final, la Amazonía es una gran zona geográfica que cubre varios países de América Latina, ¿no es cierto? Por lo menos cinco países, y tiene que comenzar a haber trabajos colaborativos con periodistas amazónicos peruanos, con brasileños, colombianos, venezolanos, qué sé yo, porque hay fenómenos comunes que cubren toda la cuenca amazónica, ¿no? Te lo dejo esos temas planteados, Alexis. Gracias, César. Bueno, con respecto a las comunidades, es un reto preciosísimo para el periodismo, ¿no? Y creo que cada vez pasa más por conjugar un verbo que a veces los periodistas no conjugábamos mucho, y que es el verbo comprender. Muchas veces por la inminente labor informativa que implica el periodismo, nos habíamos quedado de las preguntas esenciales que siempre nos enseñaron del periodismo, nos habíamos quedado mucho en el qué. Y cada vez es más importante, y en estos temas, por ejemplo, profundizar en el por qué, en el para qué, en el cómo, en los quiénes más que en el quién. Entonces, se puede llegar a comprender un poco mejor. Para este tema que yo estaba mencionando hace un rato de lo de la palma aceitera, hubo una imagen que a mí me quedó rondando en la cabeza, ¿no? En una comunidad de Esmeraldas, del Cantón San Lorenzo, 2 niños o 3 niños jugaban en un río que visualmente era un río contaminado, era un río amarillento, turbio, que si por ejemplo yo estaba ahí con mi hijo de 8 años, yo le decía, oye, no te metas ahí, no te puedes meter en ese río. Y sin embargo, los niños ahí jugaban, ahí chapoteaban, ahí se bañaban, y cuando comencé a preguntar, el agua de ahí es el agua que tomamos cuando queremos cocinar, ese es el agua que utilizamos para cocinar. Entonces, claro, a veces nosotros desde una burbuja, muchas veces
Vemos que abrir el grifo de agua y que caiga el agua cristalina es una cuestión muy simple, muy fácil, pero no es así en todo lado. Entonces, comprender esa realidad es muy importante. Ese es un ejercicio básico del periodismo, ¿no? La mirada extrema, todos los sentidos de Kapuscinski, o sea, es unir a todos los dioses del periodismo en el momento de reportear, ¿no es cierto? Entonces, todos los consejos que nos han dado. Eso es muy importante. Y luego, sobre los proyectos colaborativos, yo estoy cada vez más convencido, a mí no me gustan los clichés, pero estoy cada vez más convencido de que en esto la unión hace la fuerza. Es decir, si es que yo solito me quiero poner a recorrer todos los países que tienen cuencas amazónicas, me voy a demorar muchísimo en poder publicar algo, pero sumando esfuerzos, sumando voluntades, esto es una tendencia que realmente creo que va a ganar muchísimo, muchísimo en el periodismo y creo que puede beneficiar, ¿no? O sea, si nos juntamos varios periodistas y comenzamos a contar estas historias, creo que hacemos un eco más fuerte y creo que eso es beneficioso para todos. Gracias, Alexis. Entramos a la parte final del programa y quisiera preguntarles algo muy sencillo. ¿Qué expectativas tienen ustedes de forma personal frente a la cumbre, a esta primera cumbre de periodismo amazónico? Gabriela, Alexis. Bueno, la expectativa es realmente la generosidad de compartir conocimientos, del encuentro con los colegas. Ustedes saben que hemos atravesado un periodo de pandemia que nos ha impedido poder reunirnos y hacer actos tan sencillos como platicar, encontrarnos y ver a muchos compañeros y compañeras también. Recuerden que el periodismo ha sido uno de los oficios más expuestos a la pandemia. Los doctores, el personal de salud, obviamente por su función, pero también los colegas que han reportado esta pandemia a lo largo de 2 años, ¿no? Y encontrarnos para compartir, como decía, buenas prácticas y preocupaciones es propicio ahora y además se agradece a todas las instituciones que permiten que podamos juntarnos además en territorio, porque no es lo mismo juntarnos acá en las grandes ciudades, en instituciones. Hay que ir a visitar las comunidades, hay que ir a los territorios a escuchar a las personas y ver, como dijo Alexis, meter la mano en el agua, compartir con ellos alimentos para que esa preocupación que también es la nuestra a diario de cómo resolver la vida, podamos contar cómo se está llevando a cabo la supervivencia en otros lugares del Ecuador. Para mí, esas preocupaciones, que creo que también son las mías, voy a poder compartirlas ahora con los compañeros y ahí dejando también algunas líneas temáticas. Yo creo que es el agua. 15.800 barriles de petróleo se vertieron el 7 de abril del 2020 y en enero más de 6.000 en el río Napo y Coca. O sea, el registro tanto de derrames como el volumen de deforestación en territorio ecuatoriano y en la región amazónica nos reporta que la pandemia ha servido para consumar delitos graves. Por ejemplo, la desaparición de ríos como el Yutsupino a fin de satisfacer algunas ambiciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay otras cosas que nos guardamos en las reporterías los compañeros y ese va a ser un momento, pues, de hacer también periodismo ya juntándonos como gremio. Gracias. Gracias, Gabriela, Tim. Alexis, tus expectativas. Bueno, una de las principales cosas que comentábamos contigo, César, cuando comenzábamos a hablar del tema, es que a mí me parece que una cosa es, con toda la buena voluntad que uno puede tener, ir y quedarse hasta un mes en la Amazonía para contar algún tema de la Amazonía, pero otra cosa es hacer periodismo desde la Amazonía, viviendo en la Amazonía, siendo amazónico. Y me parece que la oportunidad de compartir con colegas que hacen periodismo ahí permanentemente, que saben de primera mano los problemas, los sueños, las ilusiones, las necesidades, los proyectos que tiene la Amazonía, va a ser muy importante. Eso, y por supuesto, como decía Gabriela, encontrarnos entre colegas que estamos contando historias, que estamos preocupados por estos temas, pues es una brillante oportunidad, ¿no? Y bien, tenemos también los resultados de un sondeo que hicimos en nuestras redes sociales. Preguntamos, ¿considera que son suficientes las políticas ambientales que se aplican en el Ecuador?
El 88,2% de quienes contestaron este sondeo, pues dicen que no son suficientes las políticas ambientales en el Ecuador. 11,8% señalan que sí son suficientes. Es decir, hay una abrumadora mayoría de personas que siguen nuestras redes sociales, que siguen los distintos redes de comunicación de Fundamedios, que opinan que hay que hacer muchísimo más en los temas ambientales. Muchísimas gracias, Alexis, Gabriela. Cabe mencionar también en esta línea de lo que hemos venido conversando en esta noche que vamos a hacer también el lanzamiento durante la cumbre de un nuevo proyecto que es el Investigatur Ecuador. Generosamente los amigos de Convoca Perú nos han ayudado a montar un programa que existe ya en el Perú, que es Investigatur Perú, y vamos a aplicarlo también, vamos a lanzar un programa de financiamiento de investigaciones periodísticas en la Amazonía ecuatoriana. Así que también será una gran oportunidad para, en la línea de lo que venimos conversando, para conocer los detalles de este programa. Una vez más, gracias Gabriela, gracias Alexis y a todos quienes han seguido este espacio durante esta noche. Recuerden que el día lunes se vuelve a estrenar este programa a las 7:30 de la noche y luego ya queda en las plataformas virtuales para que lo puedan ver en cualquier momento. Y no olviden, los esperamos en el Puyo entre el 9, el 10 de junio, y será una ocasión muy importante para intercambiar conocimientos, planes, proyectos, etcétera, etcétera, alrededor de lo que es las coberturas periodísticas frente a la Amazonía y el impacto del cambio climático. Buenas noches y nos vemos en otra ocasión.